Continúa en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Estamos con nuestra palabra del domingo. Es un comentario de las lecturas dominicales. Hemos estado pues ya hemos comenzado el tiempo pascual precisamente con el Tríduo Pascual que celebramos como culminación de la Semana Santa y luego la octava de Pascua, y hoy llegamos entonces al tercer domingo de Pascua. El tiempo pascual tiene 7 domingos. El primero es naturalmente el domingo de Pascua. El segundo es el domingo octavo después de la Pascua, la octava de Pascua. Este ya es el tercero y quedan faltando otros 4 domingos de Pascua. El último domingo de la Pascua en el calendario nuestro colombiano es la festividad o la solemnidad de la Ascensión del Señor, que antes se hacía el jueves anterior al séptimo domingo, pero con el cambio del calendario, por razones civiles, se pasó la fiesta de la Ascensión de jueves a domingo. Hay pues 7 domingos en el tiempo pascual. Hoy hemos llegado ya al tercero. Todos los domingos la liturgia de la Eucaristía tiene 3 lecturas. En tiempo pascual la primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles y la segunda tomada del Apocalipsis. Fuera del tiempo pascual la primera se toma de algún libro del Antiguo Testamento y la segunda se toma de una carta apostólica. Pero como estamos en tiempo pascual, la primera lectura será del libro de los Hechos y la segunda del libro del Apocalipsis. La tercera, naturalmente, es una lectura del Evangelio. Esta vez toca leer una lectura preciosísima del cuarto Evangelio, el capítulo 21. Cuando lleguemos a ese momento, trataré de explicarlo lo mejor que yo pueda. Pasemos entonces a la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, del versículo 27 en adelante. Los liturgistas, es decir, los que señalaron los textos para la liturgia de la Eucaristía, tomaron los textos y, digámoslo así, los expurgaron un poquito con el fin de que las lecturas no quedaran demasiado largas. De esa manera, pues creyeron encontrar los núcleos del relato y a menudo, naturalmente, los encuentran. Sin embargo, como los que escribieron los relatos, en este caso de los Hechos, Lucas no era un escritor cualquiera, entonces naturalmente todas las frases de Lucas están bien sopesadas. De ahí que cuando el texto se expurga, se siente el brinco en la lectura, porque le queda faltando un pedacito que se lo quitaron. Vamos a leerlo tal como ustedes lo van a escuchar este domingo, capítulo 5 del libro de los Hechos. Dice así: En aquellos días el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo: ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Azotaron a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron.
Los apóstoles salieron del consejo, contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. El autor que solemos llamar nosotros con la convicción de Ireneo de León en el siglo II y otros de esa época, Lucas, escribió una doble obra, un primer volumen sobre Jesús y un segundo volumen sobre la iglesia, digámoslo así, a grandes rasgos. Cuando introduce su obra sobre Jesús, escribe un proemio donde explica que él conoció otros escritos sobre el mismo tema, que los estudió diligentemente y que finalmente escribió el suyo. Así comienza Lucas 1:1-4, su evangelio. En el libro de los Hechos también hace un cierto proemio, pero no tan considerable como el que hace para el evangelio. No habla de sus fuentes, pero seguramente las tuvo. Es decir, el autor, para escribir el libro de los Hechos, tuvo fuentes, unas muy cercanas a la iglesia de Jerusalén, o posiblemente provenientes de la iglesia de Jerusalén, y otras del séquito de Pablo. Ahí están las dos fuentes principales del libro de los Hechos. Documentación que les llegó de la iglesia de Jerusalén. No sabemos si les llegó directamente o a través de los helenistas que fueron de Jerusalén a Antioquía. Con los helenistas tuvo Lucas ciertamente un gran contacto, porque Lucas mismo es un helenista, es decir, un cristiano de habla griega que conoció pues las iglesias de Siria y que estuvo ciertamente en contacto con ellas. En los primeros capítulos del libro de los Hechos, Lucas, se concentra en Jerusalén. Es un hecho histórico, al parecer incontrovertible, que pocos días después de la muerte de Jesús, quizá después de algunas apariciones del resucitado en Galilea, como vamos ahora a estudiar en el cuarto evangelio, los 12 se radicaron en Jerusalén, cerca del templo. Esperaban la venida del Señor. Maranatá era la gran expresión de la oración cristiana, pidiéndole a Jesús, Maranatá, Señor nuestro, ven, su regreso. Jesús había hablado del regreso glorioso del Hijo del Hombre. Así lo traducían los cristianos pues en las nuevas circunstancias de su vida. Y se fue formando en Jerusalén un grupo importante. Al grupo de habla aramea rápidamente se le adjuntó otro grupo, también de judíos hechos cristianos, pero que hablaban griego. Los dos grupos estaban en contacto, pero parece hacían reuniones separadas, aparte, debido a cuestiones idiomáticas. De todas maneras, los cristianos de habla griega aprendieron de los cristianos de habla aramea, recibieron de ellos las palabras de Jesús, los recuerdos de su historia. Fue así como surgieron los materiales que luego se condensaron en los evangelios, empezando por el de Marcos. Por eso estos primeros capítulos del libro de los Hechos para nosotros son como el punto, digamos, más fehaciente y más importante de acceso que tenemos a los primeros pasos de la iglesia. En esa época, en esa primera época, jugó un gran papel, al menos en los primeros años, no se sabe cuántos, si 2 o 3 o algo más, un grupito que finalmente procedía del propio Jesús. Eran llamados en griego y dodeca, los 12, así eran llamados, dodeca. Los menciona San Pablo en un texto muy antiguo, el credo desarrollado más antiguo del cristianismo, en 1 Corintios capítulo 5, versículos 3-15. Lucas sabe de ese grupo, los 12, pero Lucas, según su manera propia de ver, los llama ya los apóstoles. Eso ya es lucano. Es decir, Lucas sabe que existían los 12 y los apóstoles, pero identifica a los 12 con los apóstoles. Esto ya es un paso que da Lucas en tiempos posteriores. En la época más original, los 12 constituían un grupo, el grupo, digamos, básico de la iglesia, básico, absolutamente básico. Dentro de ese grupo había una tríada que era muy importante, constituida por Simón, a quien Jesús llamó Pedro, y los 2 hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Santiago murió rápidamente. Hacia el año 42-43 murió Santiago, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Por eso la dupla de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, fue expresada en ese orden en la época más antigua, Santiago y Juan.
Pero ya, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, la dupla ya a veces es expresada Juan y Santiago. ¿Por qué? Porque como murió Santiago, el que quedó fue Juan, y entonces ocupó el primer lugar, y su hermano, que ya había muerto, pasó a segundo término. Todo esto que les estoy diciendo son cosas comprobables en los textos. Aquí tenemos pues un texto cuya tradición proviene pues de la época inicial de la iglesia, es decir, digámoslo en estos términos, de la época de los años 30, del 30 al 40, existió el grupo de Jerusalén, fueron sus primeros pasos. Hacia mediados de ese decenio, los helenistas, es decir, los cristianos de habla griega, fueron obligados a huir de Jerusalén, y de esa manera sacaron el evangelio de los límites judíos al mundo de habla griega. Fue así como se formaron comunidades mezcladas de gente proveniente del judaísmo y gente proveniente de la gentilidad, es decir, de los pueblos que no eran judíos. Y se formó la iglesia tal como nosotros hoy en día la conocemos. La huida por la persecución de los helenistas de Jerusalén debió ocurrir en la mitad de la década de los años 30. Años 34, 35, la muerte de Esteban. Lucas conoce estos hechos, los trae en su obra. El pedacito que leímos hoy nos habla del sumo sacerdote que interrogó a los apóstoles. Ahí vemos el estilo lucano. Los apóstoles y apóstoli. Los apóstoles, ciertamente había apóstoles en Jerusalén, y los apóstoles en Jerusalén eran evidentemente los enviados de Jesús. Para mí es seguro que el grupo de los 12 también eran apóstoles, pero además de los 12 había otros que tenían en Jerusalén ese título de apóstoles. Ya Lucas no los conoce, ya eso no queda claro en Lucas, en cambio en Pablo queda muy claro. En un texto que Pablo utiliza en el capítulo 15 de la carta a los Corintios que le mencioné antes, Pablo distingue concienzudamente entre los 12 y los apóstoles. En fin, aquí Lucas pues llama apóstoles a los 12, exclusivamente a ellos. El sumo sacerdote los interroga. ¿Y los interroga por qué? Porque después de la muerte de Jesús, estos hombres en Jerusalén, y ciertamente también en otras partes, sobre todo en Galilea, donde Jesús había vivido, donde había otros que fueron discípulos de Jesús, había otros que habían recibido también de parte de Dios la aparición o la revelación de Jesucristo resucitado, también se formaron grupos cristianos, es decir, rápidamente el cristianismo persistió a pesar de la muerte de Jesús. Es decir, con la muerte de Jesús no acabó su obra, continuó su obra. Eso es lo que quiere decir Lucas en el texto. El sumo sacerdote era, en la época en que a la cual Lucas se refiere, todavía Caifás. Caifás duró como sumo sacerdote hasta el año 36. Hasta ese año también duró como prefecto romano de Judea Poncio Pilato. Cuando murió el emperador Tiberio y llegó Calígula, entonces hubo un cambio en la administración romana, y tanto Pilato como Caifás fueron despojados de sus cargos, nombraron a otro sumo sacerdote, si mal no recuerdo llamaba Alejandro, en fin, no recuerdo exactamente bien. De todas maneras, en la época a la cual Lucas se refiere, estaba todavía Caifás de sumo sacerdote. Aquí simplemente se menciona el sumo sacerdote. Interrogaron a los apóstoles: ¿ustedes por qué siguen insistiendo en eso? Ellos esperaban pues que con la muerte de Jesús todo terminara, pero no terminó. Y entonces aparece en boca de los discípulos encabezados por Simón, es decir, Pedro. Aquí se le llama Pedro. Aparece esta frase: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, para ellos lo ocurrido con Jesús era una palabra de Dios. Por tanto, había que continuar la obra y la continuar. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y por encima pues de las autoridades judías del templo, ellos continuaron la obra. En este punto, Lucas trae un resumen maravilloso, muy importante desde el punto de vista de la tradición original cristiana, digamos una frasecita de un discurso, de un sermón de Pedro. Yo la voy a volver a leer para que la analicemos brevemente. Dice: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, etc. Fíjense,
En el libro de los Hechos, Lucas pone a hablar a Pedro varias veces y luego también pone a hablar a Pablo. Los discursos tienen cuño lucano, es decir, se ve claramente que el autor mete allí su redacción y su mano. Sin embargo, en los discursos conserva Lucas, y esto es trascendentalmente importante, elementos del primitivo querigma cristiano, es decir, de la primitiva forma de la predicación cristiana. Querigma se dice en griego predicación. Se utiliza aquí, o se utilizaba en esa época y todavía se perpetúa, aquí aparece en boca de Pedro, el que llaman los eruditos el esquema del contraste. Es decir, se presenta el hecho de Jesús, digamos, contrastando lo que hicieron los hombres con lo que hizo Dios. Ese es el esquema del contraste. Escúchenlo. Dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? Lo que vosotros hicisteis con Jesús, lo matasteis colgándolo de un madero. La palabra que emplea aquí para madero, exilon, silon en griego. No se emplea la palabra cruz. Cruz la emplea Pablo en otro contexto. La palabra stavros griega la emplea Pablo en las fórmulas querigmáticas correspondientes a esta. Pero aquí la palabra que se utiliza no es stavros, cruz, sino xilon, madero. Vosotros pues lo matasteis colgándolo del madero, pero Dios lo resucitó. Ese es el esquema del contraste. A la obra humana, que fue matar a Jesús colgándolo del madero, Dios respondió resucitando a Jesús, el Dios de nuestros padres. Noten ustedes, amables oyentes, el carácter, digamos, típicamente judío de esta forma de contraste del querigma original cristiano. Aquí aparece en boca de Pedro. Fíjense, la introducción es el Dios de nuestros padres. Evidentemente está un judío hablándole a otros. Nuestros padres, ¿quiénes son? Los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Ahí está la disposición del libro del Deuteronomio. Cuando alguien era ejecutado, por ejemplo, a piedra, lapidado, entonces como escarmiento, el cadáver lo exhibían colgándolo de un madero. ¿Ven? Aquí pues lo que nosotros solemos llamar la crucifixión de Jesús no se presenta, digamos, como lo haría un romano o un helenista, sino en la forma judía. Lo mataron y luego lo exhibieron colgándolo de un madero. En otras palabras, lo que les quiero decir es que esta fórmula querigmática cristiana es muy antigua y tiene total sabor judío. Aquí estamos pues frente a las formas de la primitiva tradición cristiana. Así hablaba Simón Pedro. Vosotros lo matasteis, pero Dios lo resucitó. Esa sería, digamos, la fórmula histórica. Aquí aparece invertida. Dios resucitó, o el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Se emplea una y otra. Es decir, tanto al derecho como al revés. Fíjense, amables oyentes, que para nuestros predecesores en la fe, para los primeros testigos de Jesús, Pedro y los apóstoles, como dice aquí Lucas, Pedro y los 12, o Cefás y los 12, los primeros cristianos, los que vivieron con Jesús, los que después del año 30, después de la muerte de Jesús, siguieron insistiendo en Jesús, aquellos pues a los cuales, digámoslo, humanamente debemos el hecho de ser cristianos. Fíjense, para ellos no era nada fácil decir que alguien que murió tan tristemente, era alguien, digamos, de parte de Dios. Es un escándalo para un judío. Pablo lo dice con sus propias palabras después. Un escándalo tener un Mesías crucificado. Sí, un crucificado era un abyecto. Lo mismo que les decía yo ahora de colgar de un madero a alguien ajusticiado para exhibirlo como escarmiento. Maldito, dice la Biblia, quien cuelga del madero. Por tanto, un ajusticiado colgado de un madero era signo de maldición. Katará, se dice en griego, era signo de maldición. Publicar eso, anunciarlo como un mensaje de salvación, era pues por tanto algo escandaloso e inusitado.
Por eso los cristianos que se atrevieron a hacer eso a partir de la experiencia que tuvieron primero con Jesús en vida y luego después de la muerte de Jesús por la revelación de Dios, para decir eso los cristianos tuvieron que hojear la Biblia y buscar aquí, buscar allá, partes de la Biblia donde en alguna forma ellos tuvieran un mensaje, una profecía, una palabra de anuncio. Y aquí tenemos una de ellas, muy importante, es del Salmo 118-117. Fíjense, la diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador. Si ustedes han estado estos días del tiempo pascual en la Eucaristía, habrán podido escuchar o hasta cantar pedacitos del Salmo 117-118. La diestra del Señor es grande, la diestra del Señor es poderosa, no he de morir, viviré. Ese se cantó el domingo de Pascua o en la vigilia pascual. Recuerden, dice así: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, es el Señor que lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Dice él también un pedacito de ese salmo. Para los cristianos, las palabras del Salmo 117-118 eran por tanto una palabra profética, un anuncio de que el desechado iba a ser el elegido. La piedra desechada se convirtió en la piedra angular, es decir, la piedra que culmina la edificación. Eso es lo que quisieron decir. Y por eso entonces una expresión de ese salmo se convierte, diría yo, en un grito de alegría que caracteriza el tiempo pascual cristiano. Este es el día que hizo el Señor, ha sido nuestra alegría y nuestro gozo. Así cantaron los cristianos de ese domingo maravilloso cuando Dios reveló la vida de su Hijo. Aquí pues tenemos en esta frase del Salmo, o en esta alusión al Salmo 117-118, tenemos pues la cita, no aquí no tan clara, en otros puntos mucho más clara, de ese salmo, que para los cristianos era palabra profética, palabra con la cual Dios había anunciado en la Escritura las realidades de su Hijo, su muerte y su resurrección. Para Lucas esto es muy importante, pero no solamente para Lucas. El argumento escriturístico fue básico desde los comienzos mismos de la predicación cristiana, porque de ninguna otra manera, fuera de la autoridad de la Biblia, podían estos primeros testigos cristianos, digámoslo así, dar a los judíos, diría yo, un argumento convincente. El único argumento convincente podría venir de la Biblia, pues lo buscaron y lo encontraron. Podría seguir un buen rato en este pedacito del libro de los Hechos, pero evidentemente como hay otras lecturas para comentar, tengo que seguir. Rapidísimamente miremos la segunda del Apocalipsis, capítulo 5, versículos 11 a 14, rapidísimamente. Yo, Juan, miré y escuché la voz de muchos ángeles. Eran millares y millones alrededor del trono y de los vivientes y de los ancianos, y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí a todas las criaturas que hay en el cielo y en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo lo que hay en ellos, que decían: al que se sienta en el trono y al Cordero, la alabanza y el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Y los ancianos cayeron rostro en tierra, y se postraron ante el que vive por los siglos de los siglos. Ya para la explicación de la lectura del domingo anterior, pues les hice una cierta visión general del libro del Apocalipsis. Apocalipsis en griego significa revelación. El autor, Juan, un profeta, está en Patmos y allí recibe una visión de Jesucristo que lo manda a escribir a las iglesias. La primera parte del libro pues están las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia. Y luego el autor cuenta de una solemne visión en la cual él va a ver no ya simplemente lo que hay ahora, es decir, aquello que de lo cual se ocupa en las cartas, sino lo que va a suceder pronto, lo que va a venir después, es decir, las visiones del futuro
apocalíptico en la revelación de Dios. Este pedacito que leímos hoy es pues de la visión inaugural, de la parte, digámoslo así, conclusiva del libro, las visiones, llamémoslas, del futuro. Lastimosamente no tengo tiempo de entrar, digamos, profundamente en el tema, pero fíjense ustedes, ¿qué es lo que ve el autor? Ve el sala del cielo, el trono de Dios. Prácticamente menciona figuras adyacentes, los vivientes, los ángeles, todos son figuras adyacentes, los ángeles constituyen un coro que canta, pero las figuras centrales son el que está sentado en el trono, que es Dios, y el cordero que está delante de él. El trono, el que está sentado en el trono y el cordero, es decir, el cordero es la imagen de Jesucristo, el cordero. To arnion se dice en griego, to arnion, el cordero, y lo presenta como cordero como una alusión, digamos, inconfundible a la muerte de Jesús. Es decir, ya el Cristo celestial aparece como un cordero y como un cordero degollado. En otras palabras, al Cristo celestial, al Cristo triunfante, se le reconoce, y esto es básicamente, digamos, es algo que al cristianismo nunca le pueden quitar, se reconoce, digamos, la marca de la pasión, del dolor, del sufrimiento de Jesús. En algunas de las apariciones del resucitado se observa exactamente en otra forma la misma idea. En Lucas, por ejemplo, se dice que cuando Jesús se apareció a sus discípulos, les mostró las manos y los pies, es decir, los signos de su crucifixión. En el cuarto evangelio se dice algo parecido, les mostró las manos y el costado, es decir, la huella que dejó la lanzada en el costado del Señor. Es decir, el resucitado se reconoce como Jesús por el signo de su dolor y de su cruz. Es la misma idea del Apocalipsis. Están pues el que está sentado en el trono y el Cordero. A Jesucristo se le llama el Cordero. Y está, digamos, al lado de Dios, junto a Dios. Ahí tienen ustedes la expresión, diría yo, incontrovertible para nosotros los creyentes de la realidad de Jesucristo. Lo que el cristianismo le aporta al fenómeno religioso humano es el hecho de que el acercamiento del hombre a Dios, así como también el acercamiento de Dios al hombre, tiene que ver necesariamente con Jesús. Y según el Apocalipsis, con Jesús simbolizado en el Cordero degollado, que está frente al trono de Dios. Y así llegamos rápidamente al texto del Evangelio. Está tomado del capítulo 21 del cuarto Evangelio, Evangelio según San Juan. Les insinué alguna vez que el capítulo 21 es un apéndice del cuarto Evangelio. Recuerden ustedes el domingo anterior cuando leíamos del cuarto Evangelio las apariciones del resucitado a los 12, a sus discípulos. El cuarto Evangelio no los llama a los 12 ni los apóstoles, habla de los discípulos. Un domingo, el de Pascua, en la noche, no estaba Tomás con ellos, 8 días estaba Tomás con ellos. Eso lo leímos, lo escuchamos el domingo anterior. Y finalmente, la lectura del domingo anterior terminaba con esta nota: muchas otras cosas hizo Jesús a la vista de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Acabo de decir de memoria el pedacito, la conclusión del capítulo 20 del cuarto Evangelio. Cuando alguien escribe eso que acabo de decir, está concluyendo la obra. Pues bien, si ustedes buscan al final del capítulo 20, encuentran esas palabras y pasan a la página siguiente o siguen leyendo y se dice después de esto. Capítulo 21, después de esto. ¿Después de qué? ¿De la conclusión? Si ya concluyó. Por eso, este es uno de los motivos por los cuales los modernos hoy en día están absolutamente seguros de que el capítulo 21 del cuarto Evangelio fue añadido al Evangelio ya terminado, añadido por un redactor, es decir, por alguien en los orígenes mismos del cuarto Evangelio, muy cercano seguramente al evangelista, que poseía
o que tenía en su tradición materiales del evangelista mismo. Parece que no fue esta la única adición que hizo. En fin, tal vez intervino en el texto del cuarto evangelio en otros puntos. Sobre eso no quiero entrar porque es un tema complejo. En todo caso, tengan en cuenta esto que les digo. El capítulo 21, del cual vamos a oír una parte bellísima este domingo, es por tanto un apéndice del cuarto evangelio que utiliza una preciosa tradición de una aparición de Jesús. Para el cuarto evangelista esta es la tercera aparición, se apareció por tercera vez, así dice él, porque en el evangelio están otras dos, la del día de Pascua cuando no estaba Tomás y la de los 8 días después cuando sí estaba Tomás. Esas son 2 y esta 3, por eso habla de 3 apariciones. En el cuarto evangelio hay 3 y ocurre pues, las 2 primeras ocurren en Jerusalén y estas ocurren en Galilea. Esta ocurre en Galilea. Evidentemente aquí hay todo un problema de cronología. No quisiera entrar en este punto porque es complejo. En todo caso, según el cuarto evangelio, por tanto, tal como está presentado, se quedaron en Jerusalén después de la muerte de Jesús y luego se fueron a Galilea. Y luego entonces debieron regresar a Jerusalén, aunque eso no lo dice el cuarto evangelio. Es un problema sobre el cual discuten muchísimo los críticos. Cuando uno, digamos, se mete en estos estudios, uno sabe pues que tiene que tocar lo que los críticos, los investigadores han ido encontrando acerca de los textos. Pero lo importante, amables oyentes, para nosotros cristianos es el texto mismo. Es un mensaje de una belleza, para mí, pues, en cuanto a las apariciones, insuperable. Para mí es este texto del capítulo 21 y el texto de la aparición a María Magdalena son las 2 más hermosas apariciones del resucitado. Están narradas, digamos, en una forma poética, simbólica, de una belleza indescriptible. Les voy a leer el texto. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquí el discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas, con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Los relatos de aparición en el Nuevo Testamento son muy elaborados. Aparecen en el Evangelio de Mateo, una aparición en Galilea, en el monte, así dice Mateo. Aparece en el Evangelio de Lucas la aparición a los 11 en Jerusalén y también a los 2 discípulos que iban camino de Maús. Y en el Evangelio de Juan aparece también la revelación o la aparición en Jerusalén el día de Pascua en la noche, y luego los 8 días después a Tomás, y esta en Galilea. Son relatos pues ya muy elaborados. También en el cuarto evangelio la aparición a María Magdalena, y en el de Mateo también a las mujeres en la tumba de Jesús. Es decir,
Hay varios relatos de aparición, pero tengan en cuenta esto, son ya elaboraciones cristianas posteriores. El hecho de que los cristianos hayan elaborado los relatos no quiere decir que la convicción de la revelación de Jesús a los 12, a los apóstoles, no haya sido tan primitiva como la iglesia misma. Es tan primitiva como la iglesia misma. Voy a darles un detalle interesante. Hoy en día está, digamos, comprobado críticamente que un pedacito de la carta a los Corintios, capítulo 15, primera carta a los Corintios, versículos 3 a 5, que en ese pedacito San Pablo cita, es decir, aduce un texto que ya estaba en vigencia, por lo menos en Antioquía, en la década de los años 30, que Pablo, cuando se hizo cristiano y fue a Antioquía, conoció y lo aprendió. Y luego, cuando empezó a predicar el evangelio por aquí y por allá, él enseñaba a los cristianos, a los que se convertían, les enseñaba este texto, se los enseñaba a retener, a entender. El texto dice así, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, y que fue resucitado al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, después a los 12. Ahí está un testimonio que proviene cristiano de los años 30. Fíjense que simplemente se afirma, sin contar nada, el hecho escueto, se apareció a Cefas, después a los 12. Al pasar el tiempo, con base en los recuerdos y con el talento, digamos, de relatores que tuvieron algunos cristianos y con el talento poético de otros, se fueron formando los relatos que conocemos y que fueron escritos tiempo después. Pero la convicción figura desde el comienzo y críticamente, es decir, desde el punto de vista de la investigación erudita, esa convicción la podemos nosotros encontrar ya en la primera década del cristianismo, es decir, entre los años 30 y 40. Pablo, que se hace cristiano en esa década, la conoció y aún más conoció el texto y lo transmitió. Lo transmitió cuando predicó en Corinto, por ejemplo, hacia el año 50 o 51, y luego cuando escribió la primera carta a los Corintios en el año 54. Pues bien, el texto que acabamos de escuchar o de leer del cuarto evangelio es un texto poético posterior, pero de una belleza, les decía yo, indescriptible. ¿Y por qué? Les voy a tratar de hacer intuir el sentido del texto. Fíjense, para los cristianos, al ir pasando el tiempo, no era, digámoslo así, solamente importante el hecho de que Jesús resucitó y de que Él mismo se reveló a un grupito encabezado por Pedro y otros. Eso no era solamente lo importante, eso era la predicación, pero lo importante, lo trascendental, al ir pasando el tiempo, era qué importancia, es decir, ¿qué me dice eso a mí? ¿Qué importa para mi vida el hecho de que Dios resucitó a Jesús? ¿Qué importancia tiene para todos y cada uno de los cristianos y para todos y cada uno de los hombres el hecho de que Jesús es el resucitado? ¿Qué importancia tiene eso? Porque fíjense, la religión no se agota, diría yo, en un testimonio sobre la historia. En el judeocristianismo, la religión y la historia tienen muchísimo que ver y por tanto los hechos históricos son atestiguados como hechos de la revelación. Pero no nos podemos quedar simplemente en atestiguar hechos históricos, sino que tenemos que mostrar la relevancia de los hechos para el hecho de cada existencia humana, para el hecho de cada creyente. Es decir, que Jesús resucitó no es simplemente algo que ocurrió hace muchísimos siglos, no es principalmente, diría yo, eso, es eso, pero aplicado a mi propia existencia, que me ayuda a mí a ser quien debo ser, a entenderme como debo entenderme, a saber entonces cómo actúa Dios en mi vida. Ahí está. Y precisamente este texto que acabamos de leer lo muestra preciosamente. Les voy a tratar de explicar. El escenario que pinta la tradición y con ella también el autor del texto, el relator,
es hermoso. Es el lago de Tiberíades, el hermoso mar de Galilea. Yo diría hermoso en el día, en el cielo casi siempre azul de Palestina, que es un lugar caracterizado por el verano. Son pocos los días de invierno por allá. Generalmente el cielo es azul y el agua pura del lago refleja el azul del cielo. Por eso los árabes todavía lo llaman el ojo de Alá. Pero en la escena que se pinta no aparece la luz del sol y del día, aparece más bien la noche. Están un grupo de discípulos encabezados por Simón Pedro. Está también el discípulo amado. Aquí se mencionan con nombre propio varios de los discípulos, otros dos se mencionan simplemente en general, otros dos discípulos suyos, y se mencionan los hijos de Zebedeo, que eran Santiago y Juan. Por eso la convicción cristiana posterior de que el discípulo amado era Juan el apóstol, pues puede tener algún fundamento en el texto. En realidad yo pienso que algún motivo tuvo Ireneo a fines del siglo II para identificar al discípulo amado con Juan el apóstol. Eso no lo debió haber inventado Ireneo de cuenta propia. En todo caso, ese es el panorama. Están en la noche, está Simón Pedro con otros pescando, están esforzándose. La noche, es decir, la oscuridad, la noche siempre es amenazante. En la noche dormimos y cuando nos quedamos dormidos entran las tinieblas en nuestro espíritu y de pronto por allá se despierta algo de nuestro espíritu y en los sueños sale algo de nosotros que a veces nos consuela y a veces nos atormenta. Los sueños en la noche, ustedes lo saben bien. Están pues ellos sobre el suelo inseguro de las aguas, en la oscuridad de la noche pescando y pescando y no cogen nada, nada. La alusión, pienso yo, poética del texto es a la vida de los discípulos de Jesús. Entonces entiéndase cada uno de ustedes precisamente en ellos. Esa es la vida del ser humano. Es un luchar en la noche, en la oscuridad, sin ver luz, sobre el suelo inseguro de las aguas. Luchar, diría yo, contra lo imposible, tratando de pescar algo, pero sin coger nada. Y así pasan las horas y pasa la noche. Y de pronto empieza a amanecer. Eso dice el texto. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla. Eso lo saben los lectores del texto, pero no lo saben los discípulos, que apenas estaban vislumbrando la primera luz de la aurora. No lo saben, porque el desconocido estaba en la orilla y ellos estaban en la barca. Desde la barca, el desconocido para ellos les grita: muchachos, ¿tenéis pescado? Y ellos contestan: no. Entonces él, fíjense, después de que ellos bregaron toda una noche por conseguir algo, les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Y la echaron. E hicieron una pesca milagrosa, maravillosa. ¿Qué pesca la que hicieron? Más adelante se va a decir que fueron 153 peces grandes. Eso dice el texto más adelante. Por tanto, fíjense, esa misteriosa figura desde la orilla les dice a ellos, o les da a ellos, los que en la noche entera, sobre el suelo inseguro de las aguas, en la oscuridad, nunca pudieron conseguir. En un momento, con una sola palabra de él, consiguen todo lo que no habían tenido antes. Yo los invito a que sigan leyendo la propia existencia, la propia vida detrás del texto, porque pienso yo, el texto está escrito con esa finalidad, para que cada cual se entienda frente al Señor. Sepa el Señor qué es lo que hace. Evidentemente, el haber pescado esa maravillosa pesca le da luz a uno de ellos. Ciertamente no es Simón Pedro, porque Simón Pedro no es nunca en el cuarto evangelio el que tiene la primera luz. El que tiene la primera luz es el otro, un cierto rival de Simón Pedro. Nunca se dice el nombre, pero se dice el discípulo a quien Jesús amaba. O Matitis on Egapa, o Jesús, o on Efili, o Jesús, son las dos expresiones que usa el cuarto evangelio para este discípulo. Nunca dice el nombre, simplemente un título que ciertamente es honorífico. El discípulo a quien Jesús amaba, ese le dice a Pedro, es el Señor.
Por tanto, este es el que lo reconoce, no es Simón Pedro, este. Es decir, el primero que se da cuenta quién es Jesús es él, es él. El cuarto evangelio cuenta eso varias veces. En la cena es el que está más cercano de Jesús. Junto a la cruz está él, no está Pedro. El día de Pascua van al sepulcro los dos. Este discípulo cree antes de que Pedro dice que cree, tiene fe antes que él. Siempre, siempre en la relación con Jesús, este discípulo a quien Jesús amaba le lleva la delantera a Pedro. También aquí es el Señor, dice él, y Pedro entonces queda como electrizado. Han estado toda la noche pescando, estaba sin ropa. Simple y llanamente entonces, fíjense ese detalle de que estaba desnudo, pienso yo, hay que leerlo no simple y llanamente en forma histórica, sino en forma simbólica. Sí, estaba desnudo, no tenía nada. Era como la noche entera de trabajo sobre el suelo inseguro de las aguas sin la oscuridad, nada. Así somos los hombres, trabajamos una vida entera y estamos desnudos. Cuando ya estamos cerca de la muerte, nos ponen exactamente, cuando llega la muerte, nos ponen exactamente como vinimos al mundo, nos desnudan. Yo nunca he visto eso, pero dicen que cuando van a cremar los cadáveres en los crematorios, desnudan, les quitan la ropa, evidentemente para no tener que consumir energía en la quema de la ropa de los cadáveres. Desnudos vinimos, desnudos nos vamos. Pedro estaba desnudo, se amarra la túnica a la cintura y se tira al agua al encuentro del Señor. Los otros siguen remando, remolcando la red hasta la tierra, están cerca de la orilla, 100 metros, y allí lo encuentran. Ciertamente es el Señor. ¿Y qué encuentran? Oigan esto, qué maravilla. Encuentran en la orilla del lago, donde estuvieron pescando la noche entera sin coger nada. Cuando ya clareaba la luz del día, cuando ya había luz, encontraron al Señor. Pero no está solo, hay una hornilla prendida, pescado puesto encima y pan. Él les dice, aquí les tengo esto, traigan lo que les di de los peces que cogieron. Les traen más y preparan un suculento desayuno. Y los invita a él a desayunar. Vamos a desayunar. Ahí está pues este texto precioso. Si uno lo lee entendiéndose a uno mismo en el texto es una invitación a entender la propia vida frente a Jesucristo, es decir, frente a Dios. Si uno lo entiende, entonces uno sabe que la vida, la existencia es un arduo trabajar, un arar en el mar, en la noche, sin esperanza y con mucha inseguridad, y nada. De pronto le dan a uno desde la orilla una orden y uno pesca sin haberlo uno mismo buscado, una pesca maravillosa. Y cuando llega uno a la orilla, cuando se baja de la barca o cuando desnudo se tira al agua para correr hacia la orilla como Pedro, desnudo, es decir, sin nada, simplemente con la túnica amarrada a la cintura por pudor, entonces uno encuentra en la orilla todo. Está él, hay una hornilla prendida, hay pescado puesto encima y pan. Es decir, lo que uno nunca consiguió, le he regalado. Encuentra lo que uno mismo no pudo obtener. Y lo otro que lleva es lo que se lo dan a uno por milagro, una pesca milagrosa. Uno mismo finalmente no consigue nada. Es una imagen de la existencia. Esa imagen la hacemos todos los hombres. Finalmente somos del reino animal. Nos produce la naturaleza, queridos oyentes, nos da unos genes para transmitirlos. Los transmitimos a otros que son los hijos. Y finalmente nos metemos en los años nos agarran, nos zarandean, nos vuelven una piltrafa y finalmente nos morimos. Y nos vamos sin nada como vinimos. Aquí queda algo de nosotros en los hijos, pero nosotros mismos, nuestro yo, se lo traga el torbellino de la muerte. A no ser de que haya alguien en la orilla que nos diga, no conseguiste nada, pero aquí yo te lo tengo todo. Esa es la fe en Dios.
Exactamente en eso consiste la fe en Dios. La fe en Dios es, diría yo, la convicción más promisoria y más maravillosa que un ser humano puede tener. ¿Por qué? Porque la experiencia del ser humano en la vida es esa: un trabajo inútil, un bregar sin conseguir nada, un llegar desnudo a la orilla, hasta ahí lo que conseguimos de cuenta propia. Y la fe en Dios consiste en saber que somos esperados, somos amados, se nos entrega todo lo que no conseguimos, se nos da todo como regalo, todo, absolutamente todo. Este es el texto de este domingo, para que ustedes, amables oyentes, lo puedan, contrastar mejor con una experiencia, llamémosla moderna, pero ancestral del ser humano. Les voy a recordar un librito que quizá muchos de ustedes han leído. Es la novelita preciosa de Ernest Hemingway, el famoso premio Nobel de literatura, que pasaba meses enteros en Cuba, en una casita junto al mar. Se enamoró de esa isla. Allí conoció los ajetreos de la pesca, de los negros cubanos que se hacían a la mar. Escribió Hemingway una historia de él y una historia del hombre en esa novelita El viejo y el mar. Se hace el viejo a la mar una mañana lleno de ilusiones. Rema mar adentro y pesca su pez. Cuando él cree que todo tiene todo, amarra el pez a la borda de la barca y rema hacia la orilla. Los tiburones atacan la barca, con crueles dentelladas no dejan sino un esqueleto blanco amarrado a la borda de la barca, con jirones de piel en las costillas, y llega el pobre viejo a la orilla otra vez, solo, vacío, como se fue. Esa es la vida. Así es la vida. Así la ve Hemingway, que es ateo, o que se volvió ateo. En el fondo el ser humano está ahí retratado. Eso somos. Ustedes pueden notar en el contraste del Evangelio la diferencia. ¿Qué significa creer en Dios? ¿Y qué implica no creer en Dios? No creer en Dios implica hacer un camino y hacer el regreso, irse vacío y llegar vacío, no tener la oportunidad ya, porque se vive solamente una vez, de reemprender el viaje. En cambio, cuando uno cree en Dios, aunque no coja nada, lo coge todo, porque le dan una pesca milagrosa. Y cuando llega a la orilla, una hornilla prendida, tiene un pescado puesto encima y le ofrecen pan y pescado para desayunar. Y así hemos llegado, amables oyentes, al final de nuestra palabra del domingo. La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.